Quizás eso es cierto para las primeras 5 o 6 películas, sobre todo porque eh, los personajes, bueno, los actores son los mismos y algunas películas están ligadas y se refieren a películas anteriores, como son Juntos y Perpetuum Mobile. Hay una referencia en Perpetuum de la película anterior, entonces eso es como más claro. Después pasa también en películas más recientes que pasan cosas similares, como en El Palacio y Minotauro, que también tienen vínculos. Sobre todo esas funcionan bien si uno ve la anterior y después la siguiente. Pero quizás también se podría decir que en general está bueno ver la filmografía de directores de esa manera, porque uno va entendiendo también como la progresión en términos de las preocupaciones formales de una persona y eso. La presencia del padre en los mejores temas, entonces sí está mejor ver los mejores temas después de haber visto, y por eso decía que las primeras eran más importantes, verlas en secuencia, porque siempre hay una importancia a la ausencia del padre en el resto de las películas, y entonces cuando en los mejores temas llega el padre y llegan dos distintos, como el padre, que son dos distintos actores, hay una importancia añadida si uno ha visto las películas anteriores en las que estaba este peso, como este fantasma que de repente se aparece tan presente en los mejores temas. Por ejemplo, Minotauro era importante en relación, digamos, a la filmografía para mí, que es una especie de acompañante de Juntos, en el sentido de que Juntos la filmé en el departamento de Gavino, con Gavino, Paco y Luisa en casi toda la primera parte de la película, que es como 40 minutos en ese departamento, que es el departamento en el que vivía Gavino en ese momento. Y Minotauro, también gran parte de la película, es en el departamento en el que vive Gavino ahora, 10 años después. Y entonces físicamente ellos han cambiado, porque en 10 años uno cambia. También las preocupaciones han cambiado, la manera de comunicarse han cambiado y la manera de entender el mundo, tanto las personas como los personajes, han cambiado, digamos. Entonces, en ese sentido también es lindo, me parece, haber visto Juntos y después ver Minotauro, porque no solo reconoce a los personajes, sino que ves un cambio bastante radical en cómo viven y cómo se relacionan entre sí, digamos, ¿no? Como que cuando eran más jóvenes hablaban mucho en ciertos momentos y cotorreaban todo el tiempo, y después como que en Minotauro ya han platicado todo, entonces tienen que inventar nuevos juegos para relacionarse y también pasar mucho tiempo en pasividad, porque ya se conocen mucho más, digamos. Pese a que no están conectadas linealmente porque no son exactamente los mismos personajes, y Minotauro es mucho más abstracta de alguna manera, hay ese vínculo también, ¿no? En general, no todas, digamos, pero la mayoría de las películas que he hecho me interesa mucho el contexto social, y pese a que las películas no las podría para nada definir como películas de justicia social, porque son demasiado ambiguas para ser películas de justicia social, están impregnadas por completo por el contexto de los personajes, y el contexto, como hay tan poca historia, el contexto es casi tan importante como cualquier otra cosa de lo que sucede ahí. Y a la vez, quizás es una cosa personal, podría hasta llamarlo un temor personal de dejar muy claro cómo son las cosas, porque tampoco las tengo yo tan claras, no tengo tan claro como la complejidad de la sociedad mexicana y cómo se mueven las cosas, tampoco. O sea, ni soy un sociólogo ni un antropólogo y ni soy experto en eso, pero tampoco siento que una película es el lugar indicado para decir así son las cosas y hacia allá tenemos que jalar, sino que mi intención es un poco abrir senderos en los que uno puede imaginar posibilidades, y creo que es muy distinto ver varias de las películas dependiendo de en qué contexto social estás, porque las películas son suficientemente ambiguas que tienen la posibilidad de que si tú eres un empleado doméstico, las lees de una manera radicalmente distinta a si eres un artista que vive en la Narvarte, o que si estás en, no sé, o sea, como dependiendo de tu contexto, puedes pensar que la película va sobre una cosa o va sobre otra cosa. No es tanto una cuestión de interpretación, sino una cuestión de que
puedes tener como cierta certeza que la película, que el director estaba pensando en eso. Y si estás en otro contexto, podrías pensar algo muy distinto. Entonces, siento que en las películas, incluso El Palacio, que podría decirse que es la película con más firmeza en términos de ideas acerca de la sociedad en la que vivimos, en la que uno podría decir, bueno, esto claramente está denunciando algo en específico, sigue siendo bastante abstracta como para que distinta gente pueda pensar que va de cosas diferentes, ¿no? La razón por la que lo empecé a usar tiene menos que ver con la idea de el director entrando a la pantalla, sino qué pasa cuando una película se tuerce un poquito en términos del género de lo que estás viendo, o que pasa, lo hago también con los actores, ¿no? Que los actores a veces son personajes, a veces son la persona que fuera de la película, a veces es una combinación entre un personaje montado y el actor presente o la persona presente. Y entonces me gustaba interrumpir el relato de la misma manera en la que se interrumpe cuando Gavino se convierte en Gavino el actor. Y entonces es un recurso similar, a final de cuentas, de interrumpir la narrativa para enfocarse en otra cosa, digamos, para hablar de algo más. Y tiene que ver, por mis gustos personales cinematográficos, de que a mí me interesa ese tipo de interrupciones en el arte en general, que me divierte también. Me divierte cuando hay situaciones que no encajan en lo que se ha planteado hasta ese momento. Las películas también pueden ser muy pesadas de alguna manera, porque bueno, hay silencios muy largos a veces, hay escenas que duran mucho tiempo, que es por otras razones. Y entonces este tipo de interrupciones formales son una especie de despertar también, me parece. Que si un espectador está viendo algo y se está como perdiendo de qué va esto, porque estás cansado de ver algo que va un poco lento, de pronto esto te remueve. O sea, es muy difícil no despertar por cualquier cosa que estés viendo si de repente escuchas la voz de alguien fuera de cámara entrevistando a los actores o yo qué sé, ¿no? Eso también en términos de ritmo y en términos de estructura general ayuda para hacer como ciertos puntos. Como las películas no están estructuradas a partir de una narrativa, casi ninguna, entonces digamos lo que en términos de guión se conoce como vueltas de tuerca o clímax y ese tipo de cosas que generalmente están ligadas a una historia, ese tipo de interrupciones funcionan de manera similar a cómo funcionarían esas cosas en un guión que está estructurado a partir de una historia. Hola, soy Nicolás Pereda, los invito a que vengan a ver mis películas a la retrospectiva en Cineteca Nacional, que está hasta el 4 de marzo.